En el vasto y árido paisaje del viejo oeste, donde las montañas se erguían como guardianes silenciosos contra el cielo infinito, una viuda llamada Helena caminaba con pasos tambaleantes por un sendero cubierto de polvo. Sus ropas raídas colgaban de su cuerpo delgado, y en sus brazos cargaba el peso más pesado que una madre pudiera imaginar, el cuerpo inerte de su hijo pequeño, Miguel, de apenas 6 años. La fiebre lo había arrebatado en la noche, dejando solo un cascarón frío en lugar del niño risueño que una vez corría por las praderas. Helena había perdido a su esposo en un accidente minero meses atrás, y ahora, sin un centavo ni un lugar para llamar hogar, su único ruego era encontrar a alguien que le ayudara a dar sepultura digna a su hijo. Las lágrimas surcaban su rostro quemado por el sol, pero su determinación la impulsaba hacia adelante, hacia la cabaña solitaria de un hombre de las montañas conocido como Jack, el ermitaño, Harlan. Jack Harlan era una leyenda en aquellas tierras salvajes. Alto y fornido, con una barba espesa que ocultaba cicatrices de batallas pasadas contra osos y bandidos, vivía aislado en las alturas rocosas, lejos de la civilización. Se decía que había sido un pistolero en su juventud, pero un trágico incidente lo había llevado a recluirse, jurando nunca más involucrarse en los asuntos de los demás. Cazaba para sobrevivir, tallaba madera para pasar el tiempo y evitaba a los viajeros que ocasionalmente pasaban por su territorio. Su cabaña, construida con troncos gruesos y techada con pieles, era un refugio contra el mundo cruel que lo había herido profundamente. Nadie se atrevía a acercarse sin motivo, y mucho menos a pedir favores. Pero Helena no tenía opción. El pueblo más cercano estaba a días de distancia, y su fuerza se agotaba con cada paso. Cuando Helena llegó a la puerta de la cabaña, el sol se ponía tiñendo las montañas de rojo sangre. Golpeó con mano temblorosa, y la puerta se abrió con un crujido. Allí estaba Jack, con sus ojos azules penetrantes bajo cejas fruncidas, sosteniendo un rifle en una mano. ¿Qué quieres?, gruñó, su voz ronca como el viento en las grietas rocosas. Helena cayó de rodillas, abrazando el cuerpo de su hijo. Por favor, señor, entierre a mi niño. No tengo dinero, no tengo nada, pero no puedo dejarlo a los buitres. Por el amor de Dios, ayúdeme. Jack la miró fijamente, su expresión impasible como la piedra. El silencio se extendió, roto solo por los sollozos de la viuda. Luego, sin una palabra, cerró la puerta en su rostro. Helena sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo podía alguien ser tan frío? Se acurrucó en el porche, protegiendo el cuerpo de Miguel del frío nocturno que descendía de las montañas. Pensó en su vida, nacida en un pequeño rancho en Texas, casada joven con un minero soñador, y ahora sola en este desierto implacable. Recordó las noches en que cantaba nanas a Miguel, prometiéndole un futuro mejor, lejos de la pobreza que los ahogaba. Pero la realidad del oeste era dura. Las minas se tragaban a los hombres, las enfermedades a los niños, y la supervivencia dependía de la misericordia de extraños. Mientras las estrellas aparecían en el cielo, Helena se preguntó si la humanidad aún existía en estos parajes olvidados. Adentro de la cabaña, Jack se sentó junto al fuego crepitante, su mente revuelta. La imagen de la viuda lo perseguía. Hacía años, él había perdido a su propia familia, su esposa e hijo pequeño, asesinados por bandidos durante un asalto a su caravana. Desde entonces, se había endurecido, construyendo muros alrededor de su corazón para no sufrir más. Ayudar a otros significaba abrirse al dolor, y él había jurado no volver a caer en esa trampa. Pero algo en los ojos de Helena le recordaba a su difunta esposa, esa mirada de desesperación pura. Se levantó, paseando por la habitación llena de trampas y pieles secas. ¿Por qué yo?, murmuró. Fuera, el viento aullaba como un lamento. Al amanecer, Helena se despertó con el sonido de paladas en la tierra. Parpadeó, confundida, y vio a Jack cavando una fosa en una loma cercana, bajo un viejo roble que ofrecía sombra eterna. Su corazón latió con fuerza. «¿Lo está haciendo?», susurró. Jack no la miró mientras trabajaba, sus músculos tensos bajo la camisa gastada. Cuando terminó, se acercó a ella con pasos pesados. «Trae al chico», dijo secamente. Helena, con lágrimas frescas, colocó el cuerpo de Miguel en la tumba. Jack cubrió la tierra con cuidado, y luego talló una cruz simple de madera, grabando el nombre, Miguel, con su cuchillo. Helena esperó un regaño o una demanda de pago, pero Jack solo se quedó allí, mirando la tumba. Entonces vino el giro inesperado. Jack se volvió hacia ella, su voz suavizándose por primera vez. «No es solo una tumba lo que necesitas, mujer. Ven adentro». Helena lo siguió, perpleja, a la cabaña. Dentro, Jack abrió un baúl escondido bajo el piso, revelando bolsas de oro reluciente, fruto de una veta que había descubierto años atrás pero nunca usado. «Tomé esto de la montaña, pero no me ha traído más que soledad. Tu chico, me recuerda al mío».
Lo perdí hace mucho, y juré no ayudar a nadie más. Pero verte allí, rogando, me ha hecho darme cuenta de que esconderse no es vivir. Elena jadeó, incapaz de creerlo. Jack le entregó una bolsa pesada. Esto es para ti. Ve al pueblo, compra una granja, empieza de nuevo. Y dile al mundo que la montaña aún tiene corazón. Elena tembló, tocando el oro como si fuera un sueño. ¿Por qué? No me conoce. Jack miró por la ventana, hacia las montañas que lo habían resguardado. Porque la bondad no pide razones. Es lo que nos hace humanos en este infierno. Yo me quedé atascado en el dolor, pero tú puedes ser libre. En ese momento, Elena vio más allá del ermitaño. Un hombre roto que, en un acto de compasión, se redimía a sí mismo. Abrazó a Jack impulsivamente, y por primera vez en años, él permitió que una lágrima rodara por su mejilla barbuda. Los días siguientes fueron un torbellino. Jack no solo le dio el oro, sino que la escoltó al pueblo más cercano, protegiéndola de los peligros del camino, coyotes, bandidos acechantes y tormentas repentinas. En el viaje, compartieron historias. Elena habló de su esposo, un hombre bueno pero desafortunado. Jack confesó su pasado como pistolero, cómo la venganza lo había consumido hasta que se dio cuenta de que el verdadero enemigo era su propio aislamiento. Una noche, acampados bajo las estrellas, Jack dijo, pensé que ayudar te salvaría a ti, pero me está salvando a mí. Elena sonrió por primera vez desde la muerte de Miguel. La humanidad es como una cadena, Jack. Rompes un eslabón y todos sufrimos. Pero lo reparas, y el mundo brilla. Al llegar al pueblo, Elena compró una pequeña granja con el oro, plantando semillas no solo en la tierra, sino en su corazón. Jack, en lugar de regresar a su soledad, decidió quedarse un tiempo, ayudando a construir una cerca y enseñando a los niños locales a cazar. El rumor se extendió. El ermitaño de las montañas había cambiado, todo por una viuda y su ruego desesperado. Elena fundó un refugio para viudas y huérfanos, usando el resto del oro para dar esperanza a otros. Jack encontró paz en la comunidad, casándose eventualmente con Elena en una ceremonia simple bajo el mismo roble donde yacía Miguel. Años después, en las fogatas del oeste, se contaba la historia de cómo una pobre viuda rogó, por favor, entierre a mi niño, y la respuesta del hombre de la montaña no fue rechazo, sino una generosidad que transformó vidas. No fue solo un entierro, fue el renacimiento de dos almas rotas. En un mundo de pistoleros y desiertos, recordaban que la verdadera fuerza reside en la compasión, que un acto de bondad puede mover montañas y sanar corazones. Y así, en las praderas infinitas, la esperanza florecía como flores silvestres después de la lluvia, recordándonos que, sin importar cuán dura sea la vida, la humanidad siempre prevalece. Pero la historia no terminaba allí. Elena, ahora una mujer fuerte y respetada en el pueblo, criaba a un grupo de niños huérfanos en su granja. Cada mañana, al amanecer, se paraba frente a la tumba de Miguel y le susurraba, «Gracias, hijo mío, por traerme hasta aquí». Jack, a su lado, había dejado atrás su rifle por herramientas de labranza. Juntos, construyeron no solo una familia, sino una comunidad donde la selflessness era la ley. Un día, un viajero llegó pidiendo ayuda, y Elena, sin dudar, extendió su mano, perpetuando el ciclo de bondad que Jack había iniciado. En las noches estrelladas, Jack le contaba a Elena sobre sus sueños, visiones de un oeste donde la gente se unía en lugar de pelear. Pensé que era un lobo solitario, decía, pero tú me mostraste que soy parte de un rebaño. Elena reía suavemente, y tú me mostraste que incluso los lobos pueden tener corazón de oro. Su unión inspiró a muchos. Bandidos arrepentidos buscaban redención, mineros compartían sus hallazgos, y viudas encontraban fuerza en la solidaridad. Un giro más profundo vino cuando, años después, descubrieron que el oro de Jack provenía de una mina que había pertenecido a bandidos que mataron a su familia. Al donarlo, no solo ayudó a Elena, sino que cerró un capítulo de venganza, transformando el mal en bien. Esta realización los unió aún más, probando que el destino teje hilos inesperados. La historia se extendió más allá de las montañas, llegando a oídos de pioneros en California y rancheros en Texas. En salones polvorientos y iglesias de madera, se narraba cómo un ruego desesperado despertó la humanidad dormida en un hombre roto. Para los estadounidenses, que valoran la resiliencia y el espíritu pionero, esta tal era un recordatorio de que en la frontera de la vida, la verdadera riqueza no está en el oro, sino en los lazos que forjamos. Elena y Jack envejecieron juntos, viendo a sus hijos adoptivos crecer y prosperar. En su lecho de muerte, Jack tomó la mano de Elena. No llores, amor, nuestro legado vive en cada acto de bondad que inspiramos. Elena nodded, sabiendo que era verdad. Tras su partida, ella continuó el trabajo, hasta que un día se reunió con él y Miguel en las praderas eternas.
Así, la respuesta shocking del hombre de la montaña no fue crueldad, sino una ola de generosidad que cambió el curso de vidas. En un mundo donde la pobreza y la pérdida acechan, esta historia nos inspira a mirar más allá de nuestro dolor, a extender una mano y descubrir que la selflessness no solo salva a otros, sino que nos salva a nosotros mismos. Que cada ruego sea respondido con corazón abierto, y que la esperanza brille eterna en las montañas del alma humana.